Muy bien, el pueblo del Señor está en un tiempo en el cual está por decidirse el caso de cada uno de ellos y la salvación. Los acontecimientos que están dándose en nuestro mundo nos dicen claramente y nos gritan a voz en cuello que el fin de la gracia está muy cercano. No hay nada más claro que las profecías que nos indican el tiempo en el que estamos viviendo. Todos estos últimos años hemos visto la mano de Dios al timón y hemos visto cómo ha venido cumpliéndose con exactitud cada parte del rollo profético que Dios había dejado. En estos últimos 30 años, los movimientos se han dado rápidamente en la tierra. Desde la caída de Rusia y la alianza entre el catolicismo y el protestantismo, esto ha venido marchando hasta llevarnos al desenlace final. Se han unido los poderes religiosos del mundo ecuménicamente, se han dado la mano y entre todos buscan un solo propósito: el gobierno mundial en nombre de la paz mundial para el gobierno del anticristo. Lo último que harán en la tierra será sacar un decreto en contra de la ley de Dios, en contra del pueblo de Dios, con la finalidad de poder destruir a aquellos que hayan sido fieles al gobierno divino y destruir la influencia de Dios en la tierra. El plan de Satanás es quitar por completo a Dios de este mundo. Por tanto, sus ataques comenzarán contra la ley de Dios directamente. Al ser atacada la ley de Dios, el gobierno de Dios quedará prácticamente neutralizado. De esa forma es como Satanás quiere quitar la creación de la tierra. Si las leyes de Dios ya no tienen vigencia, si la ley de Dios ya no tiene fuerza, ya no tiene poder, entonces cualquier cosa que los hombres pongan como norma o como leyes tendrá más valor. Lo que significará que cuando se ataque la ley de Dios, el siguiente paso será la destrucción total de la creación de Dios. Desaparecer con la hierba verde, desaparecer con la naturaleza, desaparecer con el hombre. Porque ya no habrán leyes que puedan defender la causa del ser humano. Donde no hay leyes que defiendan la causa del ser humano, entonces dirán que aquellos que no quieran sujetarse a las leyes impuestas por los poderosos de la tierra son rebeldes. Eso es lo que se hará creer. El plan ya está descrito. Entonces el pueblo de Dios tendrá que pasar por un periodo crítico en el cual el pueblo del Señor tendrá que enfrentar a los poderes fácticos de la tierra. Todos aquellos que un día conocieron la verdad y la habrán rechazado, finalmente habrán decidido su destino. Aquellos que habrán escuchado el último llamado divino, al conocer la verdad y rechazarla, serán utilizados por el enemigo para perseguir al pueblo de Dios. Estas cosas han venido sucediendo a través de todos los tiempos. Desde tiempos antiguos, aquellos que han ido rechazando la verdad paso a paso, han terminado siempre en guerra contra el pueblo de Dios. Y el mal ha avanzado así a través de los siglos en un afán de destruir a la verdad de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene las reglas de la Biblia. Las reglas de la Biblia para el pueblo de Dios son todo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el gran sabio Salomón había escrito: el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Las reglas de la palabra de Dios serán lo único que protegerá a los hijos de Dios para estos últimos días. Será lo único que nos dará a nosotros seguridad. Fuera de las Escrituras no tendremos ninguna seguridad. Así que Dios está llevando paso a paso a su pueblo para que llegue a depender solamente de las Escrituras, para que viva solamente de ella como Jesús lo hizo cuando estuvo en la tierra. Para cada cosa Dios estableció reglas desde la antigüedad. El sistema de organización del pueblo de Dios siempre estuvo basado en las reglas de la palabra de Dios. Nunca pueden haber más reglas
más allá de lo que diga la Santa Escritura. Porque toda persona dentro de la iglesia y fuera de la iglesia será juzgada solo por las reglas divinas, salvo personas que no hayan conocido nunca el Evangelio, las cuales serán juzgadas de acuerdo con su conciencia, según lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 10 al 13. Pero todos aquellos que han tenido la oportunidad de recibir el Evangelio, de conocer la verdad, saben que las reglas de la palabra de Dios son las directrices para el pueblo del Señor. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo fue claro cuando dijo lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Primera de Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. La palabra del Señor, a través de las palabras que nos da el gran apóstol Pablo, nos dice terminantemente que todos nosotros debemos plegarnos a pie juntillas a la palabra de Dios, al pie de la letra. No separarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, aprender a no saber más de lo que está escrito. Porque entonces, si no, habría guerra entre los unos y los otros. Cuando no se cumplen los escritos de la palabra de Dios al pie de la letra, entonces comienza la discordia. En el mundo los que hayan rechazado la palabra de Dios verán discordia, guerra y destrucción final. Así se cerrará la historia. Y en la iglesia ocurre lo propio. Muchos de aquellos que se han apartado de la palabra de Dios, que han abandonado el mensaje del tercer ángel, ahora hacen la guerra contra aquellos que llevan la proclamación final. Como los dirigentes de antaño de los tiempos de Jesucristo se opusieron a la proclamación del evangelio que Jesús traía, así también en este tiempo los dirigentes del mismo pueblo, en su gran mayoría del pueblo de Dios, se apartan del camino y hacen la guerra a la proclamación del tercer ángel, so pretexto de que el mensaje del tercer ángel está fuera de la organización. Muchos de estos dirigentes han ido declarando que aquellos que proclaman el tercer ángel están dividiendo a la iglesia. Han venido atacando y mintiendo y engañando y haciendo creer que cosas que no son verdad. De tal manera que entonces miles de personas que pudieron haber entrado en el camino han rechazado el mensaje del tercer ángel porque estos dirigentes, tomados por la mano del enemigo, han negado la fe, han negado el mensaje que era el que nos ha traído a la existencia como adventistas del séptimo día. No existe el adventismo del séptimo día sin el mensaje de los tres ángeles. El tercer ángel es el que trajo la verdad del sábado. Y por eso esa verdad del sábado tiene que ser anunciada rápidamente al mundo. En los días de nuestros primeros pioneros, en los días de Elena de White, ella decía que había que llevar rápidamente la verdad del sábado a toda la tierra. Una vez terminada la proclamación de esa verdad, Cristo vendría por segunda vez. Lo que significa que eso que ellos comenzaron, nosotros debemos terminar. No se nos ha dado ningún nuevo mensaje más para tener que proclamar al mundo. Lo que se tenía que terminar en días de los pioneros es lo que se tiene que terminar ahora. Cuando Guillermo Miller predicó el mensaje del primer ángel y el segundo ángel entre 1843 y 44, el mensaje avanzó rápidamente en cuestión de 2 años. El mensaje del tercer ángel debió haber sido proclamado también en un solo año, al igual que los 2 anteriores, y debió haberse terminado. Si el tercer ángel hubiera sido proclamado en ese tiempo, como fue proclamado el primero y el segundo, Cristo ya habría venido, ya el pueblo del Señor estaría en el cielo. Ese mensaje, que no fue terminado en esos días, por causa de que el enemigo comenzó a meter por completo su odio contra la verdad, para que se cumpla el texto que el dragón persigue a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo,
como no fue proclamado ese mensaje como debía de ser, entonces se extendió el tiempo. Así que entonces, para poder hacer que la obra del Señor avanzara rápidamente y llegara a toda persona en la tierra, puesto que el amor de Dios quiere que todos conozcan el Evangelio, entonces Dios hizo que se organizara su iglesia. Para el año 1860 la iglesia se estaba estableciendo como un sistema organizado, para ser reconocido ante la sociedad, para que se sepa que Dios tiene una iglesia en la tierra. Entonces, comenzó la proclamación con más fuerza del mensaje del tercer ángel, pero Satanás comenzó a levantar oposición. Y la oposición se levantó del mismo seno de la iglesia, con dirigentes que comenzaron a decir que predicar el tercer ángel era fanatismo. Y comenzaron a dedicarse a otro tipo de predicaciones, donde olvidaron por completo el mensaje que era el que salvaría al mundo. Entonces, al dejar el mensaje del tercer ángel, comenzaron las luchas internas. Y se levantaron hombres que decían que la iglesia era Babilonia. Trataban de descartarla a la iglesia. Atacaban los pecados del pueblo en lugar de atacar los pecados que iban en contra del mensaje. Y comenzaron a mirarse unos a otros y se levantó Stanton a decir que el pueblo era Babilonia, que habían pecados en la iglesia y se limitaron a ver los errores del pueblo en lugar de ver el mensaje de Dios. Muy pronto la iglesia comenzó a retrasarse en su misión. La mensajera del Señor y los primeros pioneros tuvieron que luchar contra los engaños de estos falsos profetas. Y estos falsos profetas retrasaron la obra hasta el año 1900. Entonces Elena de White dijo: ahora tenemos que levantarnos y proclamar el mensaje final. Hemos de llegar con el tercer ángel por el mundo entero. Debía proclamarse este mensaje con fuerza. Y entonces Satanás levantó el panteísmo con John Kellogg hasta el año 1905. Fue el tiempo cuando entonces Elena de White terminó de escribir muchos libros, hasta que en el año 1914 estaba cerrando sus últimos escritos con Profetas y Reyes, y una repetición del conflicto de los siglos. De esa forma se retrasó el mensaje y no fue proclamado el tercer ángel. La mensajera del Señor dijo: el mensaje del tercer ángel tendrá que ser proclamado. El ángel de Apocalipsis 18 aparecerá para darle fuerza al mensaje y que el tercer ángel nuevamente sea restituido con fuerza. Pero eso pasaría muchos años después. Poco a poco el mensaje del tercer ángel comenzó a ser cambiado en el pueblo del Señor y los falsos profetas comenzaron a introducir un nuevo sistema de predicación, donde las profecías de Daniel y Apocalipsis ya se las veía opacadas. Ya no se hablaba de esos temas dentro de la iglesia adventista. Muy pocos eran los lugares donde se estaba proclamando este mensaje. Los seminarios de Daniel y Apocalipsis estaban resistiendo con las justas y ya casi no se los oía. Comenzó a cambiar el sistema de nuestros libros. Ya no se hablaba del fin del mundo, ya no se hablaba de las profecías de Daniel y Apocalipsis, sino que se hablaba del hogar, se hablaba de las parejas, del enamoramiento y muchas cosas que eran superfluas, que solamente eran temas de fondo, que si bien tienen su importancia, no eran el mensaje que se tenía que proclamar al mundo entero, simplemente eran asuntos particulares. Pronto, nuestras mismas instituciones dejaron de proclamar el tercer ángel e introdujeron un nuevo sistema de predicación evangélico, al estilo pentecostal, donde se enseñaba a la gente: tú solo cree en Jesús y ya eres salvo. Hasta que se empezaron a levantar movimientos fanáticos que empezaron a recorrer por toda la tierra diciendo que Jesucristo es el que te salva y que no necesitas obedecer la ley para salvarte, que obedecer la ley para salvarse es mero legalismo. Así se empezó a introducir una apostasía generalizada en la iglesia, hasta que en 1990, con la caída de Rusia, Dios despierta nuevamente su mensaje para la proclamación del tercer ángel. Y así este mensaje comienza a avanzar para llevar al mundo el último llamado divino. De manera que se va denunciando a la bestia y a su imagen en cumplimiento de aquello que Dios mandó que se tuviera que hacer para estos últimos días. Y que más tarde vamos a ver en el siguiente tema cómo se tiene que proclamar ese mensaje.
A medida que hemos ido proclamando este mensaje del tercer ángel, se han venido cumpliendo los acontecimientos finales. Jesús declaró terminantemente que los acontecimientos finales irían ocurriendo en la medida en que la proclamación del Evangelio fuera dada al mundo. A medida que se ha venido proclamando este Evangelio del mensaje del tercer ángel, y el mundo ha comenzado a oír esta verdad, los acontecimientos se han sucedido uno tras otro. A partir del año 1990 comenzaron las alianzas ecuménicas. Para 1994 se estaba firmando el acuerdo ECU, Evangélicos y Católicos Unidos. Para el año 2000 en Asís ya el Papa estaba juntando a todas las religiones. Y entre el año 2000 y el año 2017, los papas que han estado en el interín han logrado el ecumenismo y han logrado formar alianzas con las principales iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora ya tenemos el comienzo de un nuevo sistema mundial donde todas las religiones han pactado, han roto los 10 mandamientos en el monte Sinaí y han declarado que más bien van a empezar un nuevo pacto. No sabemos de qué se trata ese nuevo pacto, porque el pacto nuevo ya lo hizo Jesucristo hace 2000 años. Así que un pacto global solo lo puede hacer el anticristo, porque estaría desechando al pacto que ya hizo Cristo, que es eterno. La Biblia habla del pacto que hizo Cristo, que es eterno y para siempre. Un nuevo pacto sería Satanás quien lo estaría haciendo, ya no sería Dios. La Biblia no habla de nuevos pactos después del que Cristo hizo. De esa forma, es como entonces hemos llegado a un punto donde el mundo entero ahora busca la adoración de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, predice con claridad que en los últimos momentos de la historia el sistema del papado gobernará el mundo. Buscará el establecimiento de un sistema nuevo en la tierra. A ese nuevo sistema hoy se le conoce con el nombre del nuevo orden mundial. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Fíjate lo que dice allí. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así es como entonces hemos llegado al final de la historia. Y el sistema del papado, predicho aquí en Apocalipsis 13, ha llegado nuevamente a tomar repunte mundial. El sistema del papado ahora busca las alianzas con todos los poderes. Y muy pronto, tanto los poderes que buscan el igualitarismo y el totalitarismo y el capitalismo terminarán trabajando unidos, increíblemente. Estas cosas vendrán a ser parte del juego final, para que se cierre entonces la historia. Estos poderes que irán luchando en el mundo buscarán el establecimiento de un decreto dominical. Aquellos que son fieles a Dios defenderán la justicia, desde gobernantes que estén en los puestos más altos, defenderán la ley de Dios y harán que todos los poderes que se están oponiendo a la ley divina, que son anárquicos a las leyes, que son como Satanás que se rebeló en el cielo, buscando la igualdad con Dios, todos estos poderes serán totalmente destruidos por Jesús a su venida, pero se unirán para sacar el decreto dominical. El pueblo de Dios tendrá que hacer frente a todo esto y tendrá que hacer saber al mundo entero las cosas que están ocurriendo. Pero mientras tanto también en el pueblo de Dios la lucha se levantará, las guerras se levantarán, la oposición y las rebeliones se seguirán unas a otras dentro del pueblo del Señor. No se puede evitar. El zarandeo tiene que darse en el pueblo del Señor y se dará hasta el final del tiempo. Así que, mientras estas rebeliones se sigan levantando, el pueblo del Señor no tendrá que mirar ni a derecha ni a izquierda, sino terminar la obra que le ha sido encomendada. El hecho de que se incumplan los deberes de las reglas de la palabra de Dios siempre trae problemas. Para que a Jesucristo lo hayan crucificado hace 2000 años, tuvieron que pasarse por encima de los mandamientos de Dios y seguir las tradiciones y reglas humanas. Los fariseos habían impuesto nuevas reglas. San Marcos capítulo 7, versículo 9, Cristo les dijo: habéis dejado el mandamiento de Dios para seguir vuestras tradiciones. En las reglas tradicionales que tenían los judíos,
que eran las reglas mundanas, las seculares, las que Dios no tenía nada que ver. Pero que querían hacerse creyentes de Dios. Ellos decían, creemos en Dios, somos personas que amamos a Dios, decían ellos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, repetían constantemente. Cuando el doctor de la ley le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él repitió, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos repetían constantemente esta frase. Sin embargo, habían hecho sus leyes seculares. Y Jesucristo fue juzgado con leyes seculares y no con las reglas de la palabra de Dios. Que si hubiera sido juzgado con las reglas de la palabra de Dios, Jesucristo jamás hubiera sido crucificado. Así que aplicaron reglas mundanas para tener que crucificar a Cristo. Durante la Edad Media se hizo lo propio con los reformadores. El plan era, de parte de Satanás, que nunca a los hijos de Dios se les tuviera que juzgar con las Santas Escrituras. Los poderes políticos y religiosos se unirán para estos últimos días y buscarán aplicar las leyes mundanas en contra del pueblo de Dios. El pueblo de Dios solo se defenderá con la Biblia, solo predicará la verdad. Pero los mundanos, con Satanás, habrán establecido reglas y leyes que hagan que no valga lo que dice la Biblia. Esto será lo que enfurezca a Dios, porque entonces lo habrán quitado a Dios como el juez supremo. Y entonces, en lugar de que su pueblo ya sea juzgado, serán juzgados los que los quieren juzgar a ellos. Y al igual que Amán terminarán en la horca que hicieron para Mardoqueo. Esto es lo que pasará hacia el final del tiempo. Pero eso no es todo. En el pueblo del Señor, estas rebeliones que se fueron levantando a través del tiempo en que se viene proclamando el mensaje del tercer ángel, siempre se han levantado atacando a la verdad de Dios, no siguiendo las reglas establecidas por Dios. Y finalmente, aquellos que se han apartado del mensaje del tercer ángel han terminado proclamando otras cosas que no son la proclamación del tercer ángel. Y es que no podrán hacerlo, por más que lo intenten, porque el tercer ángel solo es uno. Y terminan yéndose por cuestiones laterales, como dice la mensajera del Señor, hablando acerca de temas y realzando temas que son cosas secundarias en el pueblo de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1, el apóstol nos dice claramente cuáles fueron los primeros problemas que se dieron y surgieron en el pueblo de los cristianos, en los primeros cristianos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Comenzaron a querer dedicarse más al asunto de la alimentación, del cuidado de los pobres y los necesitados y los enfermos, y querer dejar la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro fue claro cuando dijo, no es justo, no es justicia, no es lo que está escrito, en otras palabras, que tengamos que hacer de lado la predicación del Evangelio para dedicarnos a las mesas. La proclamación del Evangelio no es ocuparse de la viuda del huérfano, es el resultado de llevar el Evangelio más bien. Son las obras del Evangelio. Pero el Evangelio en sí es la enseñanza de la palabra de Dios. Si este fuese el Evangelio, ¿por qué Jesucristo vino diciendo que predicaba el Evangelio pidiendo arrepentimiento de la gente? Arrepentíos, creed en el Evangelio. El Evangelio se adorna con las buenas obras. Las buenas obras solamente se convierten para el Evangelio en las flores del Evangelio. Así lo dice la mensajera del Señor. Pero en el tiempo de los apóstoles hubieron quienes quisieron desviar esto. Se veía que estaba aumentando el número, la predicación del Evangelio estaba corriendo y quisieron desviar por el lado de las mesas a los apóstoles. Los apóstoles, como tenían el Espíritu Santo, no se dejaron engañar. Inmediatamente pusieron freno y dijeron, momentito señores, no vamos a dejar el Evangelio por las mesas.
Así que vamos a nombrar a diáconos que se encarguen de eso. Que haya un sector que se ocupe de eso. Eso no es el Evangelio. Eso simplemente es las flores del Evangelio. ¿Que deben acompañar las obras al Evangelio? Claro que sí, pero solamente son las flores. Sin el Evangelio esas flores estarían secas. De nada servirían todas esas buenas acciones si el Evangelio no está de por medio. Así que no olvidemos nunca eso. Las buenas obras en sí mismas no tienen ningún valor, pero las buenas obras nacidas del Evangelio sí tienen valor. Obras de fe, obras nacidas de la creencia. Ahora ya, todos aquellos que hasta el día de hoy tratan de oponerse a la proclamación del Evangelio, lo primero que hacen es desviar de la proclamación del Evangelio a comenzar a decir: mucha profecía estamos hablando, mucho del tercer ángel. Ahora deberíamos de hablar de otros temas. Hemos dejado de hablar de la reforma pro salud, dicen, ¿no? Hemos dejado de hablar acerca de la alimentación, la curación, dicen. Cuando eso no es verdad. Porque en el mensaje de los tres ángeles que se predica constantemente, tenemos ese tema del primer ángel que dice: dadle gloria. Y allí es donde aplicamos con fuerza lo que es la alimentación natural, la curación natural. Todos los que creen en el tercer ángel tienen una particularidad: son vegetarianos. ¿Cómo han podido llegar a ser vegetarianos si no se predicara ese tema? Aún aquellos que han salido de nosotros atacando y diciendo que no se proclama el tercer ángel, que no se vive lo que se predica, que han ido a decir que solo estamos con la profecía, pregúntenles si son vegetarianos y díganles dónde aprendieron a ser vegetarianos. Y ellos van a tener que decir la verdad, porque ya no creo que sean tan mentirosos, que hasta ahorita ya han demostrado ser grandes mentirosos, que puedan llegar a decir que no aprendieron el vegetarianismo en la proclamación del tercer ángel. Entonces, si ellos aprendieron eso, la pregunta es: ¿cuándo lo hicieron si acá no se predicara eso y solo predicáramos la profecía como ellos dicen? Es que en las profecías ya está la reforma pro salud. Te voy a ir recordando, por favor, eso. Cuando Elena de White escribe el libro El régimen alimenticio, lo escribe especialmente en el contexto de lo que ocurriría para los últimos días. ¿Cómo así? Ella vio que muy pronto el alimento iba a ser manipulado. Ella vio que todos los animales iban a ser manipulados con inyecciones para poderlos hacer producir más, y que todos iban a estar enfermos y con tumores. Ella vio cómo muchos de los alimentos de origen animal serían utilizados más bien para dañar a las personas. Y también vio hacia el final cómo hasta los vegetales mismos van a ser tocados. Así lo declara en el libro Evento de los Últimos Días. La naturaleza y los animales serán tocados por la contaminación, dice ella. Así que entonces, ella lo vio todo, y por eso escribió ese libro, diciéndonos cómo debía ser nuestra alimentación para soportar en este tiempo y que el pueblo del Señor no fuese eliminado con este tipo de alimentación insana. Ya estamos viendo ahora hasta qué punto ha llegado el progresismo con su alimentación. Los progresistas siempre han sido los que se opusieron a la proclamación de lo que era el vegetarianismo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y ahora ya hemos visto a lo que han llegado: fabricar la carne artificialmente y presentarnos una inmundicia. Han habido personas que han lavado esa supuesta carne artificial, se le ha salido el colorante y solo ha quedado la cosa. Hace años atrás ya se vino diciendo: pronto sacarán la cosa. ¿Qué cosa es la cosa? Iba a ser un elemento parecido a la carne para engañarle a la gente, y obviamente la gente perecerá. Es por eso que ya se está denunciando este asunto, porque ya se ha descubierto cosas negativas. El plan es otro. Pero ahora, ella a través de las profecías declaró el régimen pro salud. El régimen pro salud no es un tema más, por favor. El régimen pro salud es profecía. Se anticipó a través de esos libros del espíritu de profecía lo que vendría en el futuro, y por eso el pueblo de Dios debía de tener una alimentación que lo preparara para estos últimos días, para que resistiera lo que venía. Así que decir
hemos dejado de lado la reforma pro salud y ya solo nos hemos dedicado a profecía. Eso es no haber entendido las Escrituras. Neófitos en la fe, que no conocen las profundidades de la verdad, que no han estudiado, que se han levantado en el camino y que quieren ahora ellos ser los instructores, a pesar de que no conocen, no han estudiado, no tienen la experiencia de todos estos años del conocimiento de la verdad, y quieren hacerse maestros, y para eso llegan hasta utilizar la mentira. Es increíble. Hace poco tuvimos una rebelión de un personaje que se levantó, el cual muchos hermanos se preocupaban, pero hermanito, parecía que el hermano tan firme que está, parecía, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Las apariencias engañan. Y todo pasa por no querer someterse a lo que dicen las Escrituras. Hemos de aprender a utilizar el escrito está para todo. Las reglas de la Biblia deben de cumplirse. En esta rebelión vimos que Mateo 18 ha sido una regla pisoteada por este tipo de personajes. Y que han levantado todo tipo de mentiras, de engaños, y han movido a algunas personas que obviamente son las que siempre han estado descontentas en el camino y que solo faltaba que alguien les diera un empujón para hacerlos caer. Con todas estas falsedades y mentiras, se trata de desprestigiar a la causa del Señor. Pero Mateo 18 es claro. Si esa regla de Mateo 18 no es comprendida, entonces en la iglesia comenzarán las rebeliones a cada momento. Coré, Datán y Abiram fueron los primeros en hacerlo, porque no cumplieron las reglas establecidas por Dios. Si ellos tenían un problema con Moisés y Aarón, ¿a qué cosa fueron a llenar a todita la congregación con sus mentiras? Y si ellos creían que era verdad lo que llevaban, porque tú les decías a Coré, Datán y Abiram, ustedes están mintiendo contra Moisés y Aarón, decían, no, es que escúchennos. Entonces con eso ellos trataban de decir que tenían la verdad. Sin embargo, no cumplieron con la regla que debieron de ir con Moisés y Aarón. Moisés y Aarón fueron los últimos en enterarse. Ya todos se habían pasado por ahí la bola de la cochinada y solo Moisés y Aarón no sabían. Y se quedaron fríos cuando se enteraron. Que todo eso están hablando de nosotros, dijeron, ¿no? Mientras Moisés y Aarón estaban preocupados porque el pueblo del Señor pudiera llegar a Canaán lo antes posible, estos, contrario a eso, habían estado dedicados a la rebelión. Así que incumplieron la regla y no fueron con Moisés y Aarón, sino que fueron a toda la congregación. Por eso, cuando la congregación los oyó a ellos, la congregación se hizo culpable de pecado. Y su pecado fue terrible, porque ninguno de ellos entró en Canaán. Toditos se perdieron. Eso fue lo peor que pudo haber pasado. Dios le dijo a Moisés y Aarón, háganse un lado, voy a destruir a toda esta congregación, porque todos ellos se habían llenado del chisme, del cuento y de la mentira, del error, y no habían cumplido con la regla que se había establecido, y terminaron fuera del pueblo. Así de sencillo. Así sucede hasta el día de hoy. Personas que levantan mentiras, que levantan todo tipo de engaños, pero que no cumplen con la regla de Mateo 18 porque saben que Mateo 18 dice otra cosa. Se vino hablando acerca de puntos que se supone estaban mal dentro de la proclamación, pero no se fue a las personas que correspondía ir. Y lo que es peor, quien hacía el reclamo no era la persona indicada a quien se supone que se le estaría haciendo el reclamo. Esa persona que ya no es de la fe hace años atrás, que ya no pertenece a ningún lado, sino que los dirigentes, cuando han visto una forma de atacar al tercer ángel, lo han nombrado hasta con un cargo dentro de la iglesia, para hacer creer que es parte de la iglesia, y según ellos se ha visto él atacado, que él debía de presentar su Mateo 18 si él fuese el agraviado. Contrario a eso, viene otro y presenta por él Mateo 18. O sea,
Ni siquiera viene el agraviado, sino que viene el llamado agraviado, el supuesto agraviado, sino que viene un defensor, un mediador. Y ese mediador es el que se levanta para poder hacer guerra y luego de eso saca provecho para decir de otras cosas que según él le pasó en el pasado en el pueblo del Señor. O sea, Mateo 18 queda pisoteado. Y sin embargo, este personaje dice, yo he ido a los principales que predican el mensaje del tercer ángel y ninguno me ha podido responder. Bueno, es algo que ni él se lo cree. Y con esa mentira ha tratado de hacer creer a algunos hermanos incautos. Incautos digo porque incauto es aquel que como no está estudiando la palabra, que como está mitad mundo, mitad iglesia, entonces viene el engañador y les hace pensar cualquier cosa. Y como ellos ya tienen ciertas ideas de descontento hace años atrás, entonces inmediatamente se unen con la idea de no porque sea el bueno, sino porque coincide en lo que ellos quisieran. Es lo mismo que pasó en el cielo, los ángeles descontentos se unieron con Lucifer. Y así fue como se dio la primera rebelión y tuvieron que ser expulsados del cielo. Hasta el día de hoy aquellos que se ponen en esa situación terminan yéndose del pueblo del Señor. Nadie los echa, nadie los bota, se van solos. ¿Por qué? Porque quien los está sacando es el Espíritu Santo más bien, por rebelión. Así como pasó con el pueblo de Israel. Por eso debemos de tener cuidado. San Mateo capítulo 18, versículo 15, la palabra del Señor enseña, creo que hay necesidad de tener que andar repitiendo constantemente este tema. Para que no se olvide cómo funciona Mateo 18, hay algunos que dejan Mateo 18 y prefieren irse por el lado mundano, ¿no? Y olvidan por completo la fe. Y todavía dicen que eran sinceros. ¿Quién va a creer que eran sinceros cuando no aplican la regla bíblica? Sincero solo aquel es el que se mantiene en la palabra de Dios, el que sigue por el lineamiento de las Escrituras. San Mateo 18, 15. Vamos a leer qué cosa dice la palabra del Señor para que podamos entender por qué se le llama Mateo 18. Mateo 18, ¿qué significa? Dice, porque aquí en Mateo 18 es donde se explica cómo se hacen las cosas en el pueblo de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjate bien lo que está diciendo. Si tu hermano peca contra ti, tú vas y lo buscas a solas y arreglas el problema con él. ¿Correcto? Cuando este personaje se levanta y comienza a declarar cosas a toda la congregación, a todo el pueblo, tratando de hacer querer dudar del mensaje, va y cuenta todo y hasta lanza un pasquín por medio del teléfono para que todos lo lean, pero nunca cumple con la regla de ir a quienes él cree, los culpables o quienes le han agraviado o quienes están hablando un tema errado. Sin embargo, dice haber conversado de ese tema y que no le supieron explicar. Repito que eso es algo que ni él se cree. No cumple con la regla de Mateo 18. Supongamos que él es el agraviado, que ya dije que no lo era, sino que estaba saliendo en defensa de otro. Ya hasta ahí rompió la regla por completo. Entonces no va y conversa con las personas indicadas. Porque cuando tú tienes que ir con Mateo 18, primero tienes que ir con quien crees que esté equivocado. Y el agraviado es el que tiene que ir, no un mediador, no un intercesor. Porque a veces, cuando hay un mediador, un intercesor, este muere en la desesperación y Dios no lo ayudará. Fíjate cómo. Supón que hay un problema entre dos personas. Y ese problema entre dos personas que lo tienen que arreglar entre ellos, ya sea grande, chico, mediano, quien quiera que sea, porque en la palabra del Señor dice, no harás distinción entre chico ni grande. La justicia seguirás, la justicia es el escrito está seguirás, la regla seguirás. Eso es justicia. Justicia no es que sale de ti. Porque hay algunos que dicen, la Biblia dice, la justicia seguirá, así vamos a hacer justicia, dice, ¿no? Pero la basan en lo que ellos creen, no en lo que dice la regla. ¿De qué justicia hablan? Esa es la justicia de Satanás. Eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces, sea quien sea, todos tienen que aprender, desde pequeñitos, desde que tienen uso de razón,
ya deben aprender los niños a saber buscar conciliación con aquellos a quienes han agraviado y ofendido, unos a otros. Desde niños todos conocían la regla en Israel. En Israel no había, es que es muy chiquito, él no puede aplicar esa regla. No, señor, todos, para todos era la regla, chico y grande. Todos debían de cumplir la regla como era, porque si no, no se arreglaban las cosas. Si era antiguo o nuevo, igual es la regla. La regla es Mateo 18. Pero imagínate que una persona haya tenido de repente algún pleito con algún hermano y de pronto va y comienza a contar a uno, a otro, y estos mediadores llegan para tener que conversar con el hermano. Y el hermano les dice, oye, un momentito, yo contigo no he tenido ningún problema, que venga el que tiene el problema conmigo. Esos mediadores comienzan ahora a cosechar lo que hacen. No deben entrometerse. ¿Por qué? Comienzan a desesperarse, comienzan a sufrir, porque se cargan el pecado ajeno, porque no dicen al otro, corre, arregla, anda, ve tú. No le dicen. Y por más que se ha dicho de este hombre, de este personaje que se ha levantado, cada vez que les vaya a decir algo, mándenlo al lugar correspondiente. Díganle, corre, arregla donde corresponde. No lo hace. Y sin embargo quiere hacerle creer otras cosas a los hermanos en varios lugares para que no crean la proclamación del tercer ángel y que ahora se vayan proclamando otros temas que no tienen nada que ver con las profecías. Eso no tiene ningún sentido. Toda rebelión se basa en no cumplimiento de lo que dice Mateo 18. Mateo 18 es la regla básica, digamos, esa regla que es tan sencilla y tan simple, pero que es el corazón mismo de la unidad del pueblo del Señor, del triunfo del pueblo del Señor. Donde no se aplica esta regla como debe de ser, entonces viene la desgracia. Todo pecado tiene una consecuencia, ley de causa y efecto. Y el pecado de no hacer que se aplique Mateo 18 es el sufrimiento y la desesperación y finalmente el abandono de la iglesia. Porque no se cumple la regla. Para eso está la regla. O se cumplen las reglas como dice la palabra del Señor o no se está en el camino. ¿Y cuántas personas hay que abren las orejas en lugar de escuchar el plan de la salvación al chisme y a la mentira? Y dicen, es que dicen así, porque dicen así tú tienes que creerlo. ¿Tú has estado presente? ¿Tú lo has visto? Entonces eres un falso testigo. Cuando tú escuchas lo que otro te dice y tú no lo has visto ni has estado presente, te llenas de eso cuando crees y aceptas y te pones del lado de eso, comienza a entrarte angustia, se deshace toda tu fe y Satanás te prende, al igual que a Judas. ¿Que no se puede entender eso? Eso pasa por el incumplimiento de la regla. ¿Cuántos hay que prefieren creer porque es su amigo, porque es su pariente, porque es su hermano, porque es su hijo, porque es su abuelo, porque es su nieto, etcétera? Y no piensan en que lo único que puede sacar a luz cualquier verdad es la regla de Mateo 18. No hay otro camino. Así que si en algún momento a ti te llega cualquier cosa para poder atacar a la verdad de Dios y a los que la llevan, tú lo que tienes que hacer es decirle de frente a quien sea, así sea tu familiar, vaya con Mateo 18. Vaya a cumplir la regla. Que no, pero que tengo miedo, tengo vergüenza. Vaya a cumplir la regla. Entonces, ¿para qué está en la iglesia? ¿Para qué se dice miembro de iglesia? Tiene que cumplir con las reglas. Así cualquiera se aprovecharía de cualquier persona. Y más aún cuando se trata de dirigentes. Dice claramente el libro de Gálatas, contra anciano no recibas a un solo testigo, 2 o 3 testigos que hayan sido presenciales, que hayan estado allí, con esos irás. Porque se sabe muy bien que a todo predicador, a todo mensajero, los demonios lo están queriendo destruir.
Es por eso que se debe de cumplir toda regla de la palabra de Dios. Pero se pisotean todas las reglas y todavía quiere salir avante aquel que lo hace. Una persona vino tratando de defender pues a este personaje. Y me dice, pero en el fondo de repente algo está pasando. Un momentito, ¿tú has visto? No, claro, no he visto, pero se está quejando. Pero ¿quién eres tú para que tú arregles las cosas? ¿Tú eres Dios? No, pero es que está diciendo, yo ya no sé qué creer. Tú solamente estás pagando la consecuencia de tu pecado. Porque tú no le has dicho a esa persona que vaya con Mateo 18, ahora tú te has cargado su pecado. Ahora tú eres su Cristo. Entonces, como tú estás cargando su pecado, no hay nadie que te pueda librar en la tierra. Ahora vas a pagar por el precio de ese pecado. No pueden librarte nadie. Entonces, ¿estoy perdido? No, anda, dobla tus rodillas, pídele perdón a Dios por el agravio que estás haciendo, porque te estás poniendo de testigo falso. Todo testigo falso es el que no ha estado presente, solo ha escuchado lo que le han dicho, nada más. Le han contado a su manera las cosas. Por eso es lo malo de que escuches a un lado y no escuches al otro que esté presente. Todos los que hacen eso entrarán en angustia y desesperación por gusto, días, y algunos de ellos ya no volverán. Eso pasa porque así es ese pecado. Dios no hubiera puesto pues Mateo 18 en su palabra si así no fuera que se cumpliera. Así que el texto es claro, estando tú y él a solas, es decir, tú solo con la persona con quien crees que pecó contra ti. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero tampoco, no te vas a venir ese día ya, Mateo 18 con la grabadora adentro. Sí, porque hay algunos que ya se han entregado por completo al mal. ¿Cómo va a ser eso Mateo 18, por favor? Mateo 18 dice el texto, a ver, volvamos a leer. ¿Cómo dice? De repente nos hemos equivocado a leer. Ahí vamos a ver qué dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve con tu grabadora y repréndele estando tú y todos los que escuchan tras la grabadora. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Así dice? Pero hay gente que a veces se ha entregado tanto al mal que ya actúan como su padre. Eso no tiene ningún sentido. Estando tú y él solos. ¿Solos qué cosa significa? Solo los dos. Solo va a estar ahí la presencia del Espíritu Santo. No va a haber más. Eso es Mateo 18. Sorprendentemente este personaje había venido a conversar con algunas personas y llevándose todavía todo el registro, ¿no? Este es increíble. Y para remate solo se vende diciendo, y tengo pruebas para poder demostrar esa conversación. ¿Qué prueba más? Pues no lo que grabó. O sea, no vino a conversar, vino a sacar palabras a la otra persona, a hablar un poco y dejar que el otro hable más. Es increíble, ¿no? ¿Cómo hacer eso Mateo 18? ¿Dónde has visto Mateo 18? No saben ni aplicar el texto. Y estos todavía son los primeros que te dicen pero no hacen. Pero ya no ven nada. ¿Cómo vamos a decir dicen pero no hacen cuando están diciendo pero no haciendo más bien? No están cumpliendo con la regla. Cumplir con lo que dice la regla, decir y hacer es lo que dice el escrito está. Y a raíz de eso, otros personajes que en el pasado también abandonaron la fe, se fueron, ahora se unen con este personaje para hacer su tarea. Hemos de cumplir la regla al pie de la letra. Si tú eres de las personas chismositas que les gusta abrir las orejas a la comezón de los parásitos del diablo, entonces tú vas a ser culpable de la desgracia del pueblo del Señor. Todo aquel que se desvíe porque tú eres un tropiezo para desviar a otros, hay de los tropiezos porque tropiezos van a venir, dice el texto, entonces tú vas a pagar por esa sangre. Pero aquellos mismos que les ha gustado el chisme, sí, porque hay gente que le gusta escuchar el chisme, ¿no? Oye, dice que el fulano, que la fulana, que el sutano, que el menga, hay todo eso. Y hay otros que son peores todavía. Escuchan eso y yo te voy a ayudar, dice, ¿no? O sea, ellos son dioses. Su pecado es triple en ellos. ¿Por qué? Porque le han quitado a Dios su lugar. En el pasado, la mensajera del Señor había dicho,
cualquiera que se metía en la labor de otro, pagaba con la vida. Por eso es que a cada quien se le dio su lugar, coatitas, meraritas y gersonitas. Cada uno tenía algo que llevar del santuario. El que se metía en la labor de otro, pulverizado. ¿Por qué? Porque estaba pisoteando la justicia. Cuando Usa tocó el arca, cuando le parecía a él que se iba a caer, a él le parecía. Según él había que arreglar las cosas. Aquí está mal esto. No, la ley se va a caer. Fue y tocó lo que no le correspondía y cayó fulminado. Nadie puede arreglar mejor que Mateo 18. ¿Tú vas a arreglar mejor que Mateo 18? ¿Qué cosa? ¿Tú eres inteligente? ¿De qué lado? El hombre es necio por naturaleza. Solo la sabiduría de Dios puede guiar. En el mundo pueden tener sus jueces, sus abogados, que ya sabemos que al abogado pues nunca le conviene Mateo 18. Imagínate que te vayas a un abogado, a él no le conviene que hagas Mateo 18, ¿por qué? Porque si haces Mateo 18 te reconcilias y él pierde la plata, güey. Ya no tiene cómo seguirte sacando. Entonces por eso el abogado te dice, no hables nada, calladito, yo acá solito, yo te lo voy a hacer todo. Es su trabajo, pues, ¿no? Es su trabajo. Por eso ahí está el mal de lo que es lo mundano. Porque entonces si tú quieres seguir Mateo 18, el abogado dice, se va a ir a reconciliar, entonces ¿quién me va a dar los honorarios? Eso es lo que pasa. Por eso en la iglesia la justicia es la que prevalece. Entonces cuando tú no cumples Mateo 18 o no lo haces cumplir, pecas y el Espíritu Santo se empieza a apartar de tu vida. Fíjate, un día una persona vino y me vino a hablar acerca de una hermana de la iglesia, ¿no? Con quien había sido enamorado de ella pues durante un tiempo. Y resulta que quiso desprestigiarla, quiso hablar acerca de varias cosas entre ellos. Momentito le dije, hermano, ¿qué pasa? Tú no vas a venir aquí a desprestigiar a una persona. ¿Qué cosa? ¿Te han puesto una pistola en la cabeza en ese tiempo cuando estabas con ella? No, claro, bueno, es que yo... No, le dije, hermano, tú no vas a venir con cosas, vas con Mateo 18. Arreglas tu problema valientemente. Pero desprestigiar a una persona cuando tú has sido participante de lo mismo, ¿de qué cosa te quejas? En lo que acusas, se te acusa el doble a ti porque tú eres el que está buscando el mal. ¿Cómo va a ser así? Y si de asuntos pasados quieren tratar mucho peor, porque hay algunos que dicen, ay, en el pasado fueron así, ¿te arrepentiste ya de eso? ¿Dejaste eso atrás? Sí, muy bien, entonces ¿qué hablas? Lo que Dios ya borró, tú lo vuelves a repasar. Si ha habido un problema entre dos personas y el asunto ha quedado en el pasado y una de esas dos personas vuelve a tocar el asunto pasado, Dios libera al que no tocó, al que supo y recordó que Dios había borrado los pecados. Pero aquel que los vuelve a remover, Dios lo considera tan culpable como el mismo día del acto. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque él está volviendo a retomar lo que Dios ya había borrado. Así que ¿cómo vas a tú venir a querer aprovecharte de personas? Porque tú digas, es que hace 10 años atrás, hace 8, hace 5. Eso no tiene sentido. Me acuerdo que en una ocasión había una hermana que estaba predicando el Evangelio. Una jovencita ella. Y estaba predicando con todas las ganas. Y de pronto entra en una de las iglesias invitada en JA y comienza a predicar el tercer ángel. Y se levanta el anciano. Y dice, hermana, usted no puede predicar aquí el mensaje. Y entonces la hermana dice, ¿pero por qué? Yo solo estoy predicando el mensaje del tercer ángel, que es lo que manda el espíritu de profecía y la Biblia. Y agarra a este hermano y le dice, no, porque usted ha estado en la discoteca, hermana. Así que usted no tiene ninguna autoridad moral para estar en ese púlpito. Y comenzó a decirle, yo te vi en tal discoteca, así, 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 así. La hermana no supo qué responder ese rato. Se quedó fría. Y entonces, lo único que les dijo a los hermanos, les dijo, pero el anciano está sacando eso de hace 10 años atrás. De cuando es verdad que estaba en la iglesia, pero yo ni conocía el tercer ángel, yo simplemente estaba en la iglesia por estar. Pero no entendía lo que era el mensaje real. Y este hombre se quiso aprovechar de eso. Inmediatamente, cuando se dieron cuenta los justos dentro del pueblo,
Le dijeron al anciano, disculpa hermano, ¿eso está sacando de la semana pasada o está sacando de hace años atrás? No, bueno, hace años, pero ahí estaba. Ya, muy bien hermanito, nosotros también te conocemos a ti. Tú hace 10 años estabas metido en licor y tú vendías licor por todo lado y hasta hacías contrabando. ¿Te tenemos que sacar lo mismo a ti? No, pero es injusto, ¿por qué me sacan eso si yo le estoy diciendo a ella? No, no hermanito, tú estás sacando, también se te saca a ti, porque la justicia es completa. Tuvo que quedarse callado, se puso a llorar y encima todavía les dijo injustos a los hermanos. Así que los hermanos dijeron, no, este hermano no vuelve a ser anciano, o se le quita el cargo o algo tenemos que hacer. Era obvio lo que estaba pasando. ¿Cómo va a ser semejante atrocidad? Así que tengamos cuidado. Cuando las cosas quedaron con Dios en el pasado, en Dios quedan borradas. Cuando alguien trata de remover eso, a él lo acusa Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo remover lo que ya Dios había borrado para él. Y solo para él Dios le recuerda. Para el otro Dios le dice, no me acuerdo nada, hijito, tú no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo ya borré tus rebeliones. Pero aquel que las está removiendo, a ese ahora lo voy a castigar de acuerdo con sus acciones. Va a pagar por lo que está haciendo, porque está removiendo el pecado y la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Dicen algunos. Ojalá que el anciano hubiera entendido eso, ¿no? ¿Qué cosa? Pida perdón y nunca más vuelva a hacer lo que está haciendo. Porque entonces, ¿dónde quedaría la reconciliación de Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25? Donde claramente el apóstol dice, vuestros pecados pasados ya han quedado limpiados, nuevas criaturas son. Así que no se saque provecho de nadie. Este personaje intentó sacar provecho incluso hasta de sus propios compañeros de labor. Comenzó a contar, sí, pero ellos hicieron esto, aquello más, eso se vio, aquello. Momentito, ¿tú fuiste participante también de eso o no? Ya, calladito entonces. Tú arreglaste ese problema. Y no fueron cosas grotescas, ¿no? Como para que te asustes. Era simplemente buscar acusaciones de imperfecciones humanas. Bueno, cuando tú estás en tu centro de labor, hasta el pastor que trabaja a tu lado a veces comete imperfecciones. Y no por eso vas a irle a cantar todas sus imperfecciones después. Porque si lo haces, eres un hipócrita consumado. Solo estuviste a su lado para estar buscando sus defectos y luego sacarle provecho de eso. Todo el que actúa con maldad no puede ser jamás aceptado por Dios, por favor. Por eso la regla debe cumplirse. Nadie puede diseminar nada, nunca, cuando no arregla primero con la persona con quien tiene que arreglar. Esto es increíble. Las cosas son más que claras. Ahora, cuando no se puede arreglar entre los dos, ¿qué regla sigue? San Mateo capítulo 18, verso 16, fíjate lo que dice allí. San Mateo 18, 16. Por eso las reglas se siguen a pie juntillas o no se sigue. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno, a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Sí, vas con 2 o 3 testigos para que ellos ahora escuchen lo que se está diciendo. Para que conste en otras personas lo que se está hablando. Para que haya prueba. Esa es la forma de actuar. Pero no va a ir pues el mediador. Imagínate que viene el otro y dice, yo te vine a decir, ahora te voy a traer 2 testigos. No, un momentito, pero contigo no es el problema, pues. Así sea su mejor amigo, su hermano, su tío, primo, papá, mamá, hijo, nieto, quien quiera que seas, contigo no es el problema. Entonces, ¿cómo podría otro querer intervenir si el único mediador que tenemos es Cristo, es decir, la palabra? Cuando la palabra es aplicada, cuando Mateo 18 es aplicado de acuerdo como está escrito, es Jesús quien está intercediendo. ¿O tú intercedes mejor que Jesús? ¿Tú eres mejor que Jesús? Vaya, tenemos otro Mesías en la tierra. Eso no tiene ningún sentido. Es un falso Cristo. Es por eso que se nos pide que se cumpla toda justicia. Y ahora, ¿podrían decir personajes como este hombre que se comete injusticia con ellos? Cuando la justicia, que es la palabra, es la que tiene que ser aplicada, pues no tiene ningún sentido. Y que hayan algunos que ¿qué injusticia se hace con este hermano? No, eso es mentira. La única justicia es la palabra.
No es lo que dice el fulano, el sutano, el mengano y el perengano. Es lo que está escrito. Si no se cumple el escrito, nada tiene valor. Y aquellos que prefieran renunciar a la fe, incluso, porque según ellos hay un acto de injusticia, tendrán que irse y nadie podrá rescatarlos. Cuando Cristo vio que los 70 se iban porque prejuiciaron a los 70 contra Jesús, en lugar de que ellos fueran y conversaran con Jesús, prefirieron abandonarlo diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús en ningún momento intentó irlos a reconciliar con él. ¿Por qué? Porque ellos no estaban cumpliendo con la regla establecida, no estaban haciendo lo correcto. Quienes no cumplan con las reglas establecidas de la palabra de Dios, ¿con qué autoridad, con qué cara, con qué derecho podrían decir esto está mal o aquello está bien? Pero todo eso solo era zarandeo. La mensajera del Señor dice: cuando los 70 se fueron, Jesús mismo fue quien causó el zarandeo. En varias ocasiones Satanás había zarandeado, pero esta vez dice Cristo produjo el zarandeo. Léalo en el deseado de todas las gentes. Para que se notara qué tipo de gente era esta, que no le gustaba seguir las reglas como manda la palabra, sino que seguían simplemente a Jesucristo por intereses personales. Eso era lo que ocurría. Léelo, San Juan capítulo 6 y capítulo 7. Entonces, corresponde a la persona indicada ir con 2 o 3 testigos cuando ha cumplido con la primera regla, porque no se va a saltar de frente a la segunda sin pasar por la primera. Hay algunos que se saltan a la segunda y a la tercera todavía. Se van a toda la congregación como Coreda Tan Yavirán. Llenan sus cuentos y encima quieren hacerse los justos. Cuando eso pasa es porque Dios está zarandeando a su pueblo. Está sacando lo puro porque ya se acerca el fuerte pregón. Solo los que hayan aprendido a depender del escrito está y que vivan de acuerdo con los principios de la palabra de Dios y que no estén buscando una sinrazón para tener que desprestigiar la verdad, para deshacerse de ella, serán los únicos sellados para el pueblo de Dios. Dios no va a sellar a cualquiera. O las cosas se cumplen como son o no se cumplen. Y quien no las cumple, pierde su alma. No es Dios culpable de eso. Dios actúa. Muchos dicen, Dios va a actuar. Claro que Dios actúa. Pero ¿cómo actúa? Con su palabra. Nunca va a actuar fuera de su palabra. No te engañes. El injusto siempre pide que Dios haga justicia al margen de su palabra. No sigue las reglas, pero quiere que Dios haga justicia. Dice, Dios va a hacer justicia. ¿Qué justicia va a hacer si la justicia es la palabra? Todos tus mandamientos son justicia. Y si no se sigue por el lineamiento de la palabra, ¿qué cosa has creído durante estos últimos años que has escuchado el tercer ángel? Muchos siguen el mensaje del tercer ángel por sentimientos y emociones, en lugar de seguirlo por el conocimiento. Todavía les queda la costumbre de las iglesias donde han estado. En las iglesias de donde han venido, los sentimientos y las emociones priman en esas iglesias. Y hasta en el pueblo de Dios, que rechaza el tercer ángel, priman los sentimientos y las emociones. Ellos se conducen por lo que sienten. Ellos esperan en un Dios de acuerdo con sus emociones, pero no siguen las reglas bíblicas. No se ciñen a la palabra de Dios. Piensan que Dios les oye. Piensan que Dios los escucha por sus lágrimas, por sus ruegos. Pero Dios no va a oír ningún tipo de esas oraciones, aunque botes todas las lágrimas que tengas en los ojos. Porque Dios no te cree por las lágrimas. Dios te cree porque quieres hacer su voluntad. Así de sencillo. Las lágrimas nunca han convencido. ¿Cuántas veces he visto hombres y mujeres que vienen a llorar en medio de sus quejas, ¿no? Y le digo, por favor, deja de llorar, porque van a pensar que te están haciendo algo acá adentro, pues, ¿no? Deja de llorar. Y en lugar de llorar, habla. Porque cuando tú hablas te entendemos, pero cuando lloras no te entendemos nada. Guillermo Miller en una ocasión dijo, ¿cuántas veces el llanto de un bebito que no sabe ni hablar me ha convencido más que el llanto de un hombre o de una mujer? Eso es una gran verdad. Nunca le creas
a la persona que llora con facilidad. No le creas, miente. Las lágrimas son claras de mentira. Solo cuando se ciña la palabra de Dios, que es la justicia, recién le puedes creer. Cuando Cristo dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación, nunca se ha referido a los que lloran por sus cuestiones personales, sino por querer la justicia, porque tienen hambre y sed de justicia. No confundas las cosas. Así que tengamos cuidado. Siempre, yo he visto en todas las veces que han venido a consultar, han habido problemas en la iglesia, que el lloroncito siempre en sí ha sido el mentirosito. Así de sencillo. El que tiene la verdad no tiene por qué llorar, porque no necesita convencer a nadie con sentimientos ni emociones. El que tiene la verdad, prueba con la verdad. Así de sencillo. Y dentro de nuestras iglesias tenemos que aprender eso. A que en la iglesia nos regimos por las reglas de la iglesia. Fuera de las reglas, todo lo que digamos no vale acá. En una ocasión vino un esposo que se quejaba contra su esposa. Y vino a hacerse la víctima completa, ¿no? Entonces le dije, mira hermano, te he escuchado lo que vienes a decir, pero ahora, para poderte yo creer todo lo que me dices, a tus lágrimas y todo, porque como vulgarmente se dice, a babas y mocos estuvo ahí presente, le dije, me traes a tu mujer y quiero escuchar lo que ella dice. Y cuando ella esté presente, recién tomamos tu caso. Por ahora lo voy a tomar en cuenta solamente por tu queja, nada más. Pero hasta aquí, no pienses que todavía te creo. Si se ofendía era cosa de él. Eso demostraba que era mentiroso. Si no se ofendía, todavía quedaba una esperanza. Así que tuvo que ir a traer a su mujer. Cuando ella estuvo presente, mucho de lo que él dijo era verdad, pero era una verdad acomodada. Porque cuando la esposa contó, lo que él decía pasó, pero pasó porque él fue quien promovió que sucediera eso. O sea, él se vino a adelantar, ¿no? Vino rápido a contar su lado antes de que la otra venga para poder sacar provecho y que yo me pusiera de su lado. Nunca, eso no iba a pasar, porque los escritos de la palabra dicen otra cosa. La Biblia dice, cada vez que haya algún juicio, léete de Deuteronomio, dice, no harás diferencia entre el grande y el chico, vas a escuchar a ambos, vas a saber lo que dicen y van a estar ahí presentes. Solo así se puede hacer un juicio justo. Después de eso, por gusto es. Cualquier cosa que se quiera decir solo es un invento, solo es una mentira, solo es un engaño. No dejemos que el enemigo prevalezca. Ojalá aquellos que escuchan pues a este hermano, que sigue haciendo sus engaños, trata de deshacer la obra del Señor, mandando todo tipo de cosas, como diciendo, no es la verdad. Ojalá pueda recapacitar la gente que está escuchándolo y darse cuenta de que el Evangelio no es el que una persona hable o diga y cuente cosas a su antojo, sino qué cosa es el escrito está para esta época, qué dice el mensaje del tercer ángel. Ese es el Evangelio. Es increíble cómo la mentira la diseminan más rápido que la verdad. Se van viajando por todos lados. Si en eso hubieran gastado la plata para predicar el Evangelio, gloria tendrían. Pero no. Es increíble, ¿no? Para la mentira, para el chisme, se viaja. Se va persona, pero nunca han predicado de casa en casa, pero para llevar su mentira, van de casa en casa hasta la última casa. Por eso Elena de White dice así, ¿no? Todo el dinero que hayan gastado y todo el tiempo que hayan invertido en hacer esa mala obra, se les cobrará centavo por centavo. Así que Dios va a hacer justicia. Todo eso que han malgastado, todo eso que han hecho, todo el tiempo que han perdido en volverse dumbos, oreja grande para escuchar el chisme, van a pagar. Es decir, no van a poder entrar en el cielo. Por eso, ahora arrepiéntete, hermano. El texto bíblico dice, ¿quién entrará en el monte santo de Dios? El que tapa su oreja para no escuchar sangres. Ese, dice, entrará en el santo monte de Dios. ¿O no lo has leído?
¿Hasta cuándo el pueblo de Dios, los que son así, no me refiero a todos, porque hay fieles en el pueblo del Señor, todavía van a seguir con el chisme? ¿Por qué no abrieron la boca cuando se bautizaron para que también se bautice la lengua? Hubiera sido algo sagrado que hubieran hecho. Pero no, siguen todavía con eso. Y todos esos chismositos, lo digo con mucho cariño, todos esos chismositos la van a pasar muy mal, porque en la última prueba van a caer, porque es ahí donde van a pisar finalmente su terreno. Pudieron haber dicho cosas bonitas, hasta incluso pudieron haber subido al púlpito a predicar muchos de ellos, pero locuacidad también hacía lo mismo, y locuacidad en el peregrino se fue al infierno en la puerta del cielo. Hasta ahí llegó, parecía que ya entraba en el cielo, parecía. Es peligroso. Hay muchos a quienes les gusta el chisme en la iglesia. Y más aún, cuando el predicador no les cae bien o la predicadora, escuchan sobre ellos y les encanta oír. Eso es ser homicida, participar del crimen. Parece no entenderse eso. Y entonces, como les gusta oír, ellos a lo que oyen le aumentan. Y como creen que pueden, ellos quieren arreglar las cosas. Y cuando las quieren arreglar, se asustan porque no pueden. Es increíble. Es ahí donde sus nombres quedan registrados en el libro oscuro del cielo. Porque a Dios no se le escapa a nadie. Dios lo ve todo, lo conoce todo. Y es entonces cuando estas personas van a pasar momentos críticos y difíciles. Sigamos lo que dice el escrito. No nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de la verdad. Y todo saldrá bien. Terminemos leyendo. San Mateo capítulo 18, verso 17. Que sigue diciendo la palabra del Señor. ¿Qué hay que hacer? Esto es cuando se siguen pues los pasos como debe de ser. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Te das cuenta? Solo se puede decir a la iglesia cuando has pasado por los pasos anteriores. Aquellos que saltan los pasos es porque quieren desestabilizar la verdad. Estaban buscando la ocasión. Y cuando supuestamente la encuentran es cuando la tierra se abre. Y no los vuelves a ver. No puede permitirse que eso pase en la iglesia. Aquellos que alguna vez escuchen de alguien: oye, hermanito, dice que así fue. ¿Tú has visto? ¿Tú has estado presente? Ya, entonces vaya con Mateo 18. ¿Qué me viene a llenar la cabeza a mí? ¿Qué cosa quiere? Lo que el diablo no ha hecho, tú vas a venir a hacer. Es increíble, ¿no? El diablo no te deja caer con facilidad. O sea, si no te hace caer con facilidad porque estás resistiendo, porque conoces. Pero viene por ahí tu amigo, tu primo, tu tío, algún familiar, te llena la cabeza y lo que no pudo el diablo lo hace él. Y el diablo se ríe de ti porque te dice: ¿ves? ¿Qué te crees? Y tú te crees justo todavía. Tú quieres aplicar justicia, por favor, sal de mi camino. Se burla de ti. ¿Cómo tú vas a caer en esa trampa? Cuando alguien te venga a decir algo, mándalo con Mateo 18. De inmediato, ordénale que lo haga. Y cuando no quiere hacerlo y te dice: no, es que yo no me quiero meter en problemas, que el Señor te reprenda, dile. De frente. Porque ¿cómo te va a venir a llenar la cabeza y luego te va a decir: mejor ya no digas nada? Pero si ya te llenó la cabeza. Ya te inyectó el pecado. Ya estás con el pecado adentro. Ahora, para que se salga el pecado, eso te pasa por escucharlos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos repetido? Esto no es tema que ahora yo estoy diciendo. Años se viene predicando sobre esto. Yo varias veces he predicado sobre este tema. Y he dicho claramente, y es lo que más... Si hay un pecado que más abunda en la iglesia, te voy a decir, hermano, es el chisme. Ese es el que más abunda. Chisme, difamación, mentir, invento, es lo que más abunda en la iglesia. Entonces es lo que más se tiene que apretar. Sin pena, más bien, hay que tratar ahí. Al cuentista, al que esté hablando, al que esté contando cosas personales, que esté haciendo confidente a otra persona, esto lo he repetido varias veces, en lugar de hacer confidente a Dios. Al que esté hablando cosas así,
no se lo toleres. Señálalo para que todos lo vean y puedas saber que en medio del pueblo es el inmundo. Nunca jamás le pases por alto, porque eso siembra en otro. Y el otro, cuando es tu amiguito, te defiende a capa y espada. Y encima, quiere vengar todavía lo que te han hecho a ti supuestamente. Eso es lo que pasa. Y cuando hace eso, el Espíritu Santo lo abandona. Y tú, por haber hecho eso, te quedas todavía en la iglesia, tú sigues feliz, como que tú ganaste. Te equivocas, en el cielo solo eres locuacidad. Porque vas a llegar hasta el final con la iglesia, ¿sí? Te va a parecer que todo está bien. Todos los días vas a seguir orando, hasta vas a estar leyendo. Pero en el cielo no entras. Llegado el día del final, contento vas a pararte diciendo: he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado, con Él viviremos y Él nos llevará. Y el ángel se va a pasar por tu lado sin mirarte. Y tú le vas a decir: pero espérate, yo también soy parte del mensaje. Te va a mirar el ángel, va a mirar su registro, tu nombre no está acá. Pero he estado hasta ahora. Sí, pues has acompañado, gracias, pero tú no estás acá, así que lo siento por ti. ¿Pero qué cosa hice? Mira, acá está. Esto fue lo que hiciste. Pensaste que ganaste, pero a las finales mira lo que pasó. Así que, hasta luego. Así va a ser. No te engañes. Con Dios pues no podemos jugar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. El texto es claro. Ojalá podamos comprender esto, queridos hermanos. Cuando se lo dices a la iglesia, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, tenle como una persona que no conoce el Evangelio. Va a estar allá en la iglesia, va a seguir escuchando y ya se convertirá cuando escucha algún tema. Así de sencillo. Eso es lo que se nos pide hacer. Ojalá podamos entender. El fin del juego, parte 2, más tarde, vamos a ver cómo vamos a terminar la obra del Señor. He mencionado esta parte para aclarar cómo primero en la iglesia llega el fin del juego, para que no se tenga que permitir que la obra del tercer ángel sea detenida por las manos del enemigo. Pero hacia el mundo, ¿cómo va a ser el fin del juego por completo? ¿Cómo se va a acabar todo esto? Vamos a verlo en el próximo tema. Vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude a poder grabar en nuestra mente y corazón lo que hemos estudiado en el día de hoy y a poderlo compartir con quienes todavía no conocen de estas verdades. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos, Padre Santo, que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones para que podamos, Señor, cada día vivir de acuerdo con el mensaje que tú nos has dado, para que las verdades, Señor, que tú nos has entregado puedan ser comunicadas al mundo. Te suplicamos, Señor, que en todo momento tú des más luz a tu pueblo para que tu pueblo, Señor, ahora termine la proclamación del Evangelio en este juego final de los poderes de este mundo, a fin de que tu verdad, Señor, sea la única que triunfe. Guíanos cada día para poder, Señor, depender de las reglas de tu palabra, que sean las reglas de tu gobierno las que, Señor, se implanten también en esta tierra en medio de tu pueblo, para que el mundo conozca, Señor, que tenemos justicia completa, ley completa, regla completa, gobierno completo en el pueblo del Señor. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más dentro de la palabra del Señor. Así que no te olvides de compartirlo. Estamos en las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok y X como el último llamado divino. Así que comparte, dale like. Estamos en Radio Líder 98.7 FM, 1240 M de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. En Radio Pucallpa 89.1 FM, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Apóyanos a través de Yape y Patreon, para que podamos terminar la obra del Señor. Anoche mencionaba yo, ¿no?, que era necesario que podamos hacer esto ahora, y que la única seguridad que vas a tener de que hiciste lo correcto va a ser porque estás en el mensaje correcto. Otra cosa, ¿qué podría ser la correcta? Hay hermanos que dicen: ya llegará el momento en que se publique la verdad con más fuerza y yo voy a apoyar.
No vendrá ese momento, te vas a chasquear, hermano. El tercer ángel es el único mensaje verdadero. Donde se lo predica, ahí está la verdad. Y si ahí no apoyas, ya no has apoyado en nada. No es presión, no es que se te obliga, porque eso ya es tu obligación sagrada con Dios, pero es recordarte que llegado su momento, era la hora en que tenías que hacer algo por la causa de Dios. Miles que no habrán hecho nada por la causa del Señor se arrepentirán muy tarde, pero ya de nada valdrá. Ojalá podamos entender eso. Dios te bendiga. Un feliz sábado. Amén.